pensar algo determinado sobre alguien y lo puedo pensar por años y el otro no se va a enterar inicialmente, pero en un determinado momento ese pensamiento va a terminar afectando mi conducta y voy a tener hacia el otro una actitud determinada que va a revelar ese pensamiento. Entonces, tarde o temprano, se cumple esa palabra que dice el Señor, que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Tu lámpara que es a nuestros pies, Señor. Y queremos en esta noche, en esta tarde, Señor, bendecir a Adrián, Señor, y que, Padre Santo, tu palabra sea prosperada, Señor, en nuestras vidas, Señor, para lo que tú la vas a enviar. Señor, muchas gracias, Padre. Amén. Yo quería en esta tarde compartir un poquito una charla en familia, como siempre decimos. Alguno de nosotros tiene que compartir un mensaje. Algunos le llaman prédica a esto. Yo diría que prédica es otra cosa, es por ahí lo que vamos a hacer el sábado en Tancacha, de ir a predicar el Evangelio a los que no conocen. Pero es un tema que seguramente el Señor nos está hablando a muchos en estos días y queremos aprovechar bien el tiempo, aprovechar la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Y a medida que uno va indagando en la palabra, tratando de incorporarlo a la vida diaria, porque tampoco lo que estudiamos de la palabra es para un cuadrito y para dejarlo olvidado, sino para ponerlo en práctica. Y hay un tema, una situación que nos ocurre a todos, niños, adolescentes, jóvenes, mayores, ancianos, de todas las edades, de todos los tiempos, que es la cuestión de los pensamientos. ¿Quiénes piensan? ¿Hay cristianos que piensan? ¿Sí? Qué bueno. Qué bueno que es pensar. Porque a lo largo de toda la palabra de Dios uno encuentra de que Dios piensa en nosotros y también nos anima a nosotros a que hagamos este buen ejercicio de pensar. Cuando uno no piensa, actúa a veces instintivamente, puede actuar por inercia. Y había una vieja canción de Marcos Vidal que decía: algunos piensan, no hay por qué reaccionar. Es más cómodo y seguro dejarse llevar para donde vaya la corriente. Después no entendemos por qué pasa lo que pasa, pero es porque no pensamos. No nos detenemos un minuto a pensar. Y a pensar de acuerdo a lo que el Señor nos ha revelado en su palabra. No vale la pena un pensamiento elaborado mío, por más genio que fuera. Yo tengo que pensar de acuerdo a lo que Dios estableció. ¿Sí? Y cuando vemos en el diccionario de la Real Academia Española cuál es la definición de pensamiento, tiene como dos consideraciones ahí. Una dice que es formar ideas y representaciones de la realidad relacionando unas con otras. Es decir, yo me formo una idea de la realidad, una representación de lo que a mí me parece que es la realidad, relaciono una con otra y elaboro un pensamiento. Eso es una definición. La otra dice que es considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente estudiarlo, comprenderlo bien y formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Por eso hemos escuchado en algunas oportunidades que las reacciones de conducta que nosotros tenemos son el resultado de nuestros pensamientos. Si yo de pronto pienso que, vamos a tomar a Lucas de ejemplo, total no se va a enojar. Si yo empiezo a pensar que Lucas no es bueno para predicar, y simplemente lo pienso,
mi conducta. ¿Qué ánimo voy a tener yo cuando Él comparte una palabra? Me voy a mi casa. No, me voy a lavar ropa, me voy, no sé, a hacer cualquier otra cosa. Porque la conducta fue afectada por mi pensamiento. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que el Señor nos está enseñando en esta manera de pensar. Los pensamientos que cada uno tenemos están en nuestra mente y en principio pueden ser conocidos por Dios, pueden ser conocidos por Satanás también, y lo sé yo nada más. Yo puedo pensar algo determinado sobre alguien y lo puedo pensar por años y el otro no se va a enterar inicialmente, pero en un determinado momento ese pensamiento va a terminar afectando mi conducta y voy a tener hacia el otro una actitud determinada que va a revelar ese pensamiento. Entonces, tarde o temprano, se cumple esa palabra que dice el Señor, que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y justamente los pensamientos salen a la luz, traducidos en conducta, en gestos, en actitudes. Y a veces podemos llegar a sorprender a alguien. Porque yo pienso mal de alguien una vez, 2 veces, reiteradamente, y un determinado momento el otro se sorprende por la actitud que tuve. ¿Y qué pasó? Pero no tomó la pastilla, no sé, piensa cualquier cosa, por la mala reacción que yo pude haber tenido. Pero esa reacción es el fruto de todo lo que fui elaborando en el pensamiento. Por eso tenemos que ser cuidadosos con los pensamientos. Miren, vamos a leer ahí en Primera de Corintios capítulo 2. Ahí el Señor nos va tirando algunos tips comunitarios en cuanto al pensamiento. Primera de Corintios 2, a partir del versículo 12, dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y ahí Pablo dice: pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. ¡Qué bendición tener la mente de Cristo! ¡Qué bendición tener esa mente de Cristo santa, pura! Esa mente que tiene varias características que yo necesito indispensablemente para un buen desarrollo espiritual, sea acá, sea en donde sea la tarea que me toque realizar en la iglesia, necesito la mente de Cristo. Y esa mente tiene algunas características puntuales. Yo voy a mencionar algunas. Si cada uno de ustedes se pone a escudriñar en la palabra de Dios, seguramente va a encontrar otras características. Pero yo quiero mencionar algunas. Esta mente de Cristo que crece y se desarrolla. Ahí en Lucas 2:40, no lo vamos a buscar para ir un poco más rápido en el tema, pero en Lucas 2:40 dice que el niño crecía y se fortalecía y crecía en gracia, crecía en sabiduría, iba teniendo un desarrollo.
Esta mente de Cristo que nosotros recibimos por pura gracia de Dios es una mente dinámica. No es una mente estática, no es un paquete que recibimos un día y quedó ahí. Es una mente dinámica. Se va desarrollando, se va fortaleciendo. Y se fortalece en la comunión con el Padre, en el estudiar la palabra, en juntarme con otro que también tiene la mente de Cristo. Se va nutriendo y se va fortaleciendo. Y esa mente de Cristo yo la necesito indispensablemente para un buen desarrollo espiritual. Por eso, gracias al Señor que tenemos la mente de Cristo. Esta mente que crece y se desarrolla. También en Romanos 12 el apóstol Pablo nos anuncia y nos dice que debemos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento, para que no tomemos la forma de este mundo, para que no nos gane cualquier corriente de este mundo que se quiere meter en la iglesia, que va en contra de la mente de Cristo. Pero este desarrollo depende de que yo vaya delante de su presencia cada día a nutrirme, a buscar de su presencia, a buscar la sabiduría de lo alto, que es primeramente pura, que es llena de misericordia, que es llena de buenos frutos. Porque cuando mi mente es renovada en la palabra de Dios, después mis acciones también son renovadas. Mis actitudes son diferentes. Pero necesito esa renovación, necesito la mente de Cristo, esa mente que crece y se desarrolla. Esa mente que es santa. Cuando tenemos la mente de Cristo, tenemos que entender y comprender que no tenemos licencia para pensar mal del hermano. Fíjense en Zacarías, uno de los últimos libros ahí del Antiguo Testamento. Zacarías 8:17. O podemos leer desde el 16. Dice: estas son las cosas que ustedes tienen que hacer. Hablar verdad cada uno con su prójimo. Juzgar según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y dice: ninguno de ustedes piense mal en su corazón contra su prójimo. No tenemos permiso para pensar mal de nuestro prójimo. Porque a veces ese pensar mal, yo hacía una comparación y decía, es como el permitido de las dietas. Venís bien con la dieta hasta el día que vino el hermano y sacó el salame ahí y lo cortó y se terminó la dieta. No sé, pero es un permitido nada más. ¿Qué te va a hacer una rodajita de salame? Pero eso trae como consecuencia otra cosa y comer otra cosa. Con el tema de los pensamientos pasa algo similar. Yo me doy la licencia de pensar torcido del hermano y no es tan torcido, pero después eso va en aumento y va en aumento y termino teniendo una mala actitud. Y por lo que el Señor me está diciendo acá, no tengo licencia para pensar mal del otro. Pero usted no sabe lo que hizo. No sé, pero no tengo licencia para pensar mal. El mundo piensa cosas vanas. Eso lo relata ahí en el Salmo 2. Salmo 2, versículo 1. Se hace una pregunta como sorprendido. El salmista dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. ¿Y qué hacen después de pensar cosas vanas? ¿Qué te parece que puede hacer alguien después de estar ahí en un piquete, batiendo ahí el redoblante? ¿No puede hacer algo bueno?
¿Puede salir algo bueno de eso? Seguramente que no. Porque se amotinan, porque empiezan a pensar cosas vanas. Pero eso no tiene que ocurrir con nosotros. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esa mente que es santa, que es pura, que piensa lo que agrada al Padre. Que por sobre todas las cosas piensa en agradar al Padre para estar en sintonía con Él. Y esa mente de Cristo yo la necesito en mí. Hechos 10:38. Estos días que estuvimos estudiando el libro de los Hechos en los grupos caseros, que hemos sacado tanta riqueza de ahí. Hechos 10:38, perdón, dice: ¿cómo Dios? Ustedes saben, le está diciendo el apóstol, ustedes saben cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo cómo Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Seguramente el Señor Jesús, si no hubiera estado pensando bien, ¿cómo podría haber hecho el bien después? ¿Qué les parece si todo el tiempo hubiera estado pensando, no me tienen harto todo esto acá, todo el tiempo tengo que estar sanando demonios, todo el tiempo tengo que estar arreglando problemas? Si hubiera pensado así, hubiera andado haciendo bienes. Pero él, en esa mente pura, en esa mente santa, queriendo agradar al Padre en todo tiempo, conectado con Dios en todo tiempo, después, como dice acá, anduvo haciendo bienes por todos lados. Si nosotros queremos hacer el bien, tenemos que aprender a pensar bien. Para eso tengo que morir a mis criterios muchas veces. Para eso tengo que negarme. Tengo que dejar de lado cosas que pienso. Y tengo que hacer ese sano ejercicio de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento que me quiera llevar para otro lado, yo tengo que canalizarlo para el lado de la obediencia al Señor. Porque cuando yo logre eso, cuando cada uno de nosotros podamos lograr llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ahí vamos a andar haciendo bienes, acá y en todos lados. Pero tenemos que animarnos a hacer ese ejercicio. Fíjense en Filipenses 4. Filipenses 4:8, el apóstol Pablo está diciendo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto vos y yo tenemos que pensar. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto tenemos que pensar. Tenemos que hacer ese ejercicio de pensar. Porque al pensar en todas estas cosas, seguramente nuestras actitudes van a ser modificadas para la gloria de Dios. A mí personalmente hay un pasaje que me conmueve bastante, y es en 2 Corintios 5:14.
Cuando Pablo viene hablando acá de la reconciliación y dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pero nos constriñe pensando esto. ¿Y qué es lo que tenemos que pensar? Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó con ellos, resucitó por ellos. Ese amor de Cristo derramado en la cruz, ese amor que a mí me atrae hacia Él cada día, que dice que nos constriñe, que nos hace una presión imposible de resistir. Pero lo hace cuando yo pienso en ese amor, cuando pienso en esa cruz, cuando pienso en lo que Él pagó por mí, siendo el más vil pecador. Pero Él lo hizo por mí. Y yo empiezo a pensar eso. Señor, qué amor que tuviste por mí. Qué amor que tenés por mí hasta hoy en día, renovando tu misericordia sobre mi vida. Y empiezo a pensar en estas cosas. Y empiezo a pensar que Él murió por todos nosotros, no para que nosotros vivamos para nosotros mismos en una manera egoísta, criticando a los demás, pensando mal de los demás todo el tiempo y después teniendo encima malas actitudes hacia los demás, sino que pensando en su amor, en ese amor rescatador, en ese amor que nos sacó del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de la luz, nos dio vida en abundancia. Cuando empiezo a pensar en Él, ese amor me envuelve, ese amor me lleva a otra dimensión, cambia mis actitudes, cambia mi manera de mirarlo al otro, de mirarlo al vecino del lado de mi casa, que sufre porque no tiene al Señor. Cambia mi manera de mirarlo a mi hermano que hace 20 años que está acá conmigo y que hace 20 años me falló, pero yo sé que lo tengo que perdonar. Ese amor de Cristo que me envuelve. Cuando yo empiezo a pensar y meditar en ese amor, voy haciendo un camino previo. Y ahí podemos desembocar, como dice en Isaías 26:3, Señor, vos guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y dice, porque en ti ha confiado. No dice está confiando o va a confiar. En ti ha confiado. Esa confianza que tuvo en el Señor, esa confianza que desarrolló en su palabra, en sus promesas, en todo lo que le vio hacer a Dios, generó que el pensamiento de este hombre esté todo el día conectado con el Señor. Y ese pensamiento conectado con Dios lo guardó en completa paz, en la peor de las situaciones de su vida. Pero tenemos que tomar una decisión, la decisión de pensar bien, de ser buenos pensadores, de no hacer cosas por inercia, de no hacer cosas porque todos lo hacen, sino pensar y meditar. Y como dice Pablo, aprender a no pensar más allá de lo que está escrito. Porque cuando empezamos a pensar más allá de lo que está escrito, empezamos a meter cosas en la palabra de Dios. Y eso no nos está permitido. Yo puedo sacar de la palabra de Dios, puedo sacar una enseñanza para mi vida, puedo sacar una enseñanza para compartir, pero no tengo permiso de meter nada en la palabra de Dios. Porque todo lo que Dios ha querido revelar está revelado en su palabra, y su palabra es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, y dice que penetra hasta partir las coyunturas, y hace algo más, discierne los pensamientos y las intenciones de mi corazón y de tu corazón. Por eso es muy sano pensar bien. Es muy sano tener buenos pensamientos.
Y esto no es positivismo, ¿eh? Pensar positivo, hermano. No es eso. Es pensar de acuerdo a lo que Dios nos reveló en su palabra. Es pensar que yo tengo que perdonar a mi hermano y tengo que perdonarlo. No me voy a quedar solo con el pensamiento. Pensar que tengo que restaurarlo y voy a ir y voy a hacer todo lo que me corresponda para restaurar. Pensando en ese amor de Cristo. Ese amor que me salvó. Porque cuando pienso bien del otro, le voy a ir a hacer el bien. Y es preferible que sea descubierto ese pensamiento y no un pensamiento de mal. En el Salmo 90, 12, una palabra muy interesante. Salmo 90, 12. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En la versión, hay otra versión, la traducción del lenguaje actual que estaba leyendo hoy dice, enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Señor, es como un clamor esto. Señor, enséñanos por favor, enséñanos a contar nuestros días, enséñanos a pensar bien, Señor. Enséñanos a pensar de acuerdo a tu palabra, no de acuerdo a nuestros criterios. Señor, enséñame a pensar bien del hermano. Señor, enséñame a pensar bien de esta situación. Porque dice que enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Y cuando esto pasa no queda solamente en una cuestión intelectual. Porque ese vivir de acuerdo a la mente de Cristo que tenemos ahora va modificando mis actitudes y me trae a una vida mejor, me trae a una vida llena de gozo en el Espíritu Santo, me trae a una vida de fortaleza en Él. Sigo pasando por problemas, pero hay una fortaleza interior. Sigo luchando, pero hay una fortaleza que Él pone cada día en mi vida. Pero tengo que aprender a pensar bien. Tengo que renovar constantemente. Esa mente de Cristo dinámica que no va mutando, no es un mutante. Se va renovando para que llegue a la plenitud, para que todos alcancemos la plenitud de Cristo. Pero tengo que tomar una decisión, la decisión de pensar bien. La decisión de darle lugar a Dios y no darle lugar a ninguna otra cuestión, a ninguna otra corriente de pensamiento. Una frase que leí en un libro ahí el otro día que dice, todo lo que va en contra de la Biblia es mi enemigo. Todo lo que va en contra de la Biblia es mi enemigo. Se constituye automáticamente en mi enemigo. No lo quiero para mi vida. Quiero aprender a pensar bien. Quiero decirle al Señor, enséñame de tal modo a contar mis días. Los días que tengo sobre este planeta Tierra, sean los años que sean. Enséñame de tal modo a contar mis días que pueda traer al corazón sabiduría. Sabiduría para tomar buenas decisiones. Sabiduría para pensar bien. Y que al pensar bien pueda tener buenas actitudes. Si alguno encuentra alguna virtud en pensar mal del otro, después avíseme. Yo no lo pude encontrar. Si alguno encuentra placer, si alguno encuentra gusto en juntarse
juntarse con otro y poner a criticar al otro hermano. Si alguno encuentra gusto en eso, avíseme. Yo no lo veo, no lo he encontrado en la palabra de Dios. No he encontrado que tengamos permiso para hacer tales cosas. Pero sí tenemos permiso para bendecir. Porque Dios se lo prometió a Abraham. Y esa promesa es extensiva a todos nosotros cuando venimos y nos rendimos delante del Señor de señores y Rey de reyes. Porque Dios le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir para que vos seas de bendición para otros. Y si yo no pienso bendición para vos, difícilmente te pueda bendecir. Así que venimos delante de Dios, humillados, a pedirle, a implorar que el Señor nos ayude y nos haga pensar bien. Porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Él va a poner en nosotros el querer pensar bien y va a poner que pensemos bien, efectivamente. Y lo va a hacer por su Espíritu Santo. Para que así, de aquí a un tiempo, veamos que el ambiente está modificado. Que hay gozo, que hay alegría, que podemos servir al Señor con alegría, que podemos tener sencillez de corazón y juntarnos en una casa y venir delante de su presencia y alabarlo con guitarra, sin guitarra, con lo que sea, pero encontrar ese gozo que no se puede explicar de ninguna manera, ese gozo de pensar bien y de hacerle bien a otros. Y que el Señor, que no es deudor de nadie, nos paga abundantemente esas buenas actitudes. ¿Te animás? ¿Te animás a pensar bien? Yo sé que a algunos por ahí les puede costar quizás pensar bien de mí. Puede ser. Tendrán sus razones. Pero como decía anteriormente, no veo virtud alguna, no veo alabanza alguna en pensar mal del otro. Pero por el contrario, el pensar bien hasta me cambia la cara. Amén. Animémonos a pensar bien para que nuestras actitudes cambien, para que aquellos que van a venir porque el Señor va a añadir a esta parte de su pueblo a aquellos que van a ser salvos. Los va a añadir, Él lo va a hacer. Y nosotros nos vamos a preparar como buenos anfitriones, como buenos receptores. Vamos a preparar el ambiente para que aquel que venga encuentre un ambiente de armonía, que encuentre un ambiente de amor, no solo en palabras, sino en acciones concretas, que muestren el amor de Cristo, que revelen la mente de Cristo. Pero esto lo tenemos que hacer juntos. Esto no depende de los pastores ni de los líderes, depende de vos y de mí, depende de todos nosotros. Cada uno nos tenemos que comprometer con esta tarea de pensar bien y de ser buenos anfitriones para los que van a venir. Amén. Nos ponemos de pie.